Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, entonces nos quedamos acá en el ejercicio práctico. Bien, entonces, eh, 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 ay, no estoy compartiendo. A ver, ahí. Nos quedamos por aquí. Creo que hasta ahí estamos claros, ¿no? Con estos factores de vulnerabilidad, cómo interactúan estos factores para comprender en sí la la exposición, la susceptibilidad, la resiliencia, ¿no? Igual esto cómo se relaciona en el marco de los diferentes fenómenos naturales, antrópicos, y, ¿cuál es el resultado de esto? ¿No? Que es la gran pregunta, el resultado de el análisis de de estas dos variables, que es la amenaza, que es la vulnerabilidad, ¿sí? Entendiendo que eh, no solamente un evento específico, un evento adverso, está o va a estar relacionada solo con la amenaza o solo con la vulnerabilidad, siempre tiene que haber estas dos variables que, que, claro, es una teoría bastante nueva, digamos. em, Sanahuja en los noventas a los 2000, este autor, Sanahuja, eh, él en este tiempo él ya planteaba esta relación. No me acuerdo específicamente, lo trataba o mencionaba como el modelo conceptual prototipo del riesgo. Así era. El modelo prototipo del riesgo o de la gestión del riesgo. Algo así lo mencionaba este autor. En los 90, ¿sí? En los 90. Entonces, ya se empezó a hablar justamente de esta relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, entendiendo que eh, la amenaza justamente es un fenómeno natural que tiene una dinámica propia. Y a eso nos referimos, y a eso se refiere también este autor, cuando decimos que para que exista riesgo siempre tiene que haber, sea la amenaza y la vulnerabilidad o elementos expuestos o algo que se pueda afectar. Eh, entonces, esta forma dinámica de comprender, ¿no? el riesgo, ¿sí? O de ir relacionando la amenaza con la vulnerabilidad para comprender en sí lo que es el riesgo, em, es lo que nos permite, pues, profundizar en cada una de estas variables, ¿sí? Y de trabajar en lo que es gestión de riesgo, de entender lo que es el riesgo de desastres en sí. Y para eso, fíjense ustedes que la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos en el 2009 establece ya algunos conceptos de todo esta teoría, ¿no? Esta aplicación teórica de la gestión de riesgos, entendiendo que nos dice la Estrategia Internacional que el riesgo de desastre es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, entre paréntesis, muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro del ambiente, como resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad, como resultado de
interacciones entre amenazas naturales, antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. ¿Sí? Seguimos con esta teoría que em, ya se había planteado en los noventas, ¿no? Luego dice, convencionalmente el riesgo es expresado por la expresión riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad, ¿no? Entonces, se mantiene, digamos, esta, como les dije, este modelo de, del riesgo, modelo conceptual, ¿cómo era? Modelo conceptual prototipo, siempre me olvido esa palabra, prototipo, modelo prototipo del riesgo. Con esta, con este concepto establecido ya de manera internacional por Naciones Unidas, eh, vamos asentando, nos vamos a pasar al otro lado, en cambio, otro autor, que es Alan Lavell en el 2003, nos dice que la probabilidad de que el riesgo de desastres es la probabilidad de daño y pérdidas futuras asociadas con el impacto de un evento físico externo sobre una sociedad vulnerable, donde la magnitud y la extensión de estos son tales que exceden la capacidad de la sociedad afectada para recibir el impacto y sus efectos y recuperarse automáticamente de ellos. ¿Sí? Entonces, Alan Lavell, al igual que otros autores, ¿no? Em, como Mascray, Mansilla, ¿sí? Son autores que también evolucionaron, ¿no? ¿Quién puede revisar los textos de Mansilla? Uno de los textos más famosos de él es este documento que sacó con el nombre, que habrán escuchado ustedes también, que los desastres no son naturales, ¿no? Es un trabajo entre Mansilla y Alan Lavell, en donde ya involucran todo este aspecto social de cómo un criterio constante dentro del análisis de riesgos en sí. Entonces aquí involucran la parte social, ¿no? Musgrave en los años 70, 80, 90 incluso, hablaba muchísimo de lo que en el video de la clase anterior veíamos, ¿no? En la entrevista que le hacen a Ricardo Peñerera. em, Él hablaba de estos factores internos y factores externos del riesgo, ¿sí? Y decía que, claro, hace 10 años atrás aproximadamente se enfocaban muchísimo en todo lo que es obras, ¿no? ¿Para qué? Para contrarrestar los efectos de las amenazas, ¿sí? Y claro, nosotros tenemos un autor que empezó hablando de la gestión de riesgos con ese concepto, que es Musgrave. Musgrave se enfocó muchísimo en sus primeros escritos en esto, ¿no? En atacar los efectos de las amenazas directamente. Entonces, todos los textos y de este autor, ustedes van a encontrar que habla de obras, habla de inversión, de economía, y empieza a trabajar sobre la mitigación o las obras estructurales para mitigar, ¿sí? Eh, y así empezó, ¿no? Desde los años 70 empezó a hablarse de la gestión de riesgos desde un componente eh, muy estructural, muy de obras. Y ahí poco a poco fue evolucionando. ¿Por qué? Porque los efectos, a pesar de haber estas obras
a pesar de construir este tipo de obras, de trabajar en la parte de mitigación estructural, eh, siempre habían las mismas afectaciones. Entonces, Ricardo eh, hacía énfasis en esto y decía que, claro, que siempre se daban los eventos en la misma época, ¿sí? Y con todo y obra se iba llevando el, el evento, ¿no? Entonces, claro, la lógica era no solamente trabajar en los efectos de las amenazas, sino también trabajar en la colectividad, ¿sí? En quienes se asentaron en estos espacios, que a veces por desconocimiento están ahí, ¿sí? Pero hay que informar, hay que trabajar con ellos, hay que hacer un, una reducción efectiva del riesgo con los componentes de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, miren, Alan ya involucra la parte social para entender que las amenazas no son naturales al 100%, ¿sí? Sino que eh, existe un factor en todos estos términos que casi em, teóricamente, bueno, algunos textos mencionan que llegan a ser similares: la amenaza, el peligro, el riesgo, el desastre, sí, porque es producto de la, o se derivan de un fenómeno, sea natural o antrópico, ¿sí? Pero en todo ese proceso hay un involucramiento social, hay algo que nosotros como seres humanos hicimos para que se llegue a potencializar un evento, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el contexto que Alan Label tiene. Hay muchos videos de Alan y últimamente, la anterior semana, nomás hubo que nos compartieron, de hecho, creo, a los chats de la universidad, un conversatorio de Alan Label, Karen, no me acuerdo el apellido, también peruana y gestora de riesgos, con mucha experiencia, trabajaron en Naciones Unidas. Bueno, tienen mucha experiencia en estos temas, pero em, ya van involucrando estas otras variables, ¿no? Y lo que aconsejan y lo que sugieren es trabajar más sobre esto. Algo interesante que decía Ricardo, y bueno, ¿no? Es bueno tomar como referencia, él decía, trabajar en las amenazas, no sé si alguien recuerda lo del video, trabajar en las amenazas genera alto costo y poco impacto. Y trabajar en los factores internos, como son las vulnerabilidades, nos genera alto impacto a bajo costo. ¿Ya? Entonces, y es verdad, ¿no? Y esto está comprobado, ¿no? Si nosotros trabajamos bajo un proceso de planificación sobre el eje de las vulnerabilidades, se tienen mayores resultados, ¿no? Pero no es sencillo, tampoco es de la noche a la mañana. En muchos procesos llevamos años y eso discutíamos también en la clase anterior. Decíamos, no es fácil trabajar con la gente. En todas estas dimensiones de vulnerabilidad, ustedes se dan cuenta que muchos de esos tienen que ver con la gente. Las decisiones políticas, o sea, la vulnerabilidad política, ¿no? Tiene que ver con las personas. Si existe desconocimiento, si no existen procesos, si no existen protocolos, si no existe un fortalecimiento institucional, vamos a tener vulnerabilidad institucional, por ende no va a haber un proceso, digamos, o un accionar oportuno ya en situaciones de emergencia. Entonces, todo eso nos va complicando y también las decisiones mal tomadas se pueden convertir en desastres, que es parte de este concepto de que los desastres no son naturales. Hay muchas cosas que sí tenemos que ir analizando. Y para eso, ya en nuestro glosario,
que también está bajo la resolución 312 del 2025, que es el catálogo de eventos adversos, nos dice que el riesgo de desastres es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en la sociedad o comunidad en un periodo de tiempo específico que está determinado por la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta. Seguimos manteniendo este eje, ¿sí? Seguimos manteniendo este modelo, ¿no? Este modelo, eh, digamos, dinámico o lúdico de comprender el riesgo. Luego, en la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que fue emitida en el 2024, em, establece que el riesgo de desastre o son los probables o posibles daños materiales, ambientales y lesiones a las personas que se ocasionarían debido a la ocurrencia de un desastre en un determinado territorio. Está determinado por la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta. ¿Qué podrían ustedes comentar respecto a estos cuatro conceptos, ¿no? Em, que pueden ver en pantalla? ¿Les parece coherentes? ¿Les parece oportunos para la gestión para la gestión de riesgo de desastres? ¿O qué está haciendo falta de agregar o tomar en cuenta en estos conceptos? ¿Cuál les parece más completo de estos cuatro que he tomado como referencia nada más? Porque hay un montón, hay em, mucha información la parte conceptual. ¿Cuál les parece más completo? Inge, a mí me parece más completo el de Alan Levin del 2003. De Alan Label. Perfecto. ¿Por qué? Porque está dando el concepto general de lo que hemos hablado en todas estas clases, que es la probabilidad, que tenemos una probabilidad, que tenemos una vulnerabilidad, hay una capacidad, hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de los impactos, hemos hablado de los defectos, entonces por eso me parece que es el más completo. Ok, perfecto. ¿No es cierto? Involucra más variables. ¿Qué más? ¿Alguien coincide o tiene otra perspectiva? Yo, profe, Adelante. a mi punto de vista, creo que la definición que usa el glosario nacional bajo la resolución 312 es el más completo. Eh, Me parece que por la evolución que ha tenido la gestión de riesgos, ha ido adoptando los conceptos y ha ido evolucionando hasta la actualidad. Hablamos de vidas, hablamos de daños ocurridos en la sociedad, entendámoslo como daños físicos y también en servicios, como la interrupción en servicios. Es como yo le conceptualizo bajo esa definición. Eh, las cuatro definiciones para mí tienen en común el verbo probable o probabilidad, que es a tiempo futuro. Evidentemente sabemos que el riesgo es una probabilidad y también que el riesgo evidentemente es una condición negativa, ¿no? Ujú. Sabemos que es un daño, que es algo perjudicial para una persona, para una comunidad o para una infraestructura o el ambiente también. Pienso entonces que bajo esto el del catálogo de eventos adversos es el más completo porque ha ido adquiriendo los pequeños aportes de cada uno.
Ok, chévere, David, buenísimo, buenísimo. Em, entonces tenemos ahí, si nosotros podemos unir, ¿no? Algunos aspectos de cada uno de estos conceptos, eh, vamos a lograr entender de forma amplia eh, este aspecto, ¿no? Del riesgo. Este, hay otros, ¿no? Hay otros, como les decía, hay otros autores, ¿sí? Eh, pueden revisar ustedes dentro del material que está cargado en la plataforma también. No he puesto porque hay muchos, por ejemplo, em, Lacan, ¿no? También establece un concepto de la gestión de riesgos de desastres. Eh, hay otro también, el glosario, claro, el glosario de la comunidad andina. El otro es se me fue, hay otro concepto que también lo suelo, el, el que está dentro del marco de Sendai, también, bueno, pero es parte de Naciones Unidas, igual. Entonces, dentro de lo que es la gestión de riesgos de desastres, tenemos estos aspectos como que para resaltar, ¿sí? Todo es una probabilidad, está en tiempo futuro, como bien dice David, los efectos siempre van a ser eh, negativos dentro dependiendo el tipo de análisis que se haga, y el enfoque de la gestión de riesgos es tratar de evitar o reducir, ¿no? Al máximo los efectos que pueden generar estos fenómenos. Primero, entender las condiciones que, que tenemos en un territorio específico, ¿sí? Entender la amplitud o el alcance que tienen las amenazas y empezar a trabajar sobre esas acciones, ¿no? Algunos otros conceptos que están dentro de nuestra normativa, como por ejemplo eventos o sucesos peligrosos, ¿no? Nos dice que es la manifestación o materialización de una o varias amenazas en un periodo de tiempo específico. Los sucesos peligrosos graves pueden conducir a un desastre cuando se combina la existencia del peligro con otros factores de riesgo. Esto ya está escrito en nuestra ley. Evento adverso es una situación, suceso o hecho que produce una alteración, ¿sí? Y la amenaza es una condición latente. Entonces, el evento adverso es, por decir, ya se ha materializado la amenaza o el fenómeno que que está en análisis, ¿sí? En cambio, la amenaza es una condición que está ahí, que va a tener su propia dinámica, que, como les digo, si no existe un factor de vulnerabilidad, pues la amenaza va a estar ahí mucho tiempo, ¿sí? Y ahí hagamos de cuenta o imaginémonos eh, un volcán Cotopaxi eh, bajo un escenario en donde no exista población expuesta. ¿Qué pasa si erupciona? No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Sus peligros volcánicos van eh, a desarrollarse normalmente, naturalmente, eh, y de pronto no hay ningún otro problema, ¿no? El asunto es ya con la población, con estos aspectos de vulnerabilidad que ya se han ido asentando y que existen hoy por hoy, ¿sí? Entonces, otro concepto importante que debemos conocer es respecto a la capacidad.
conversamos de un poquito de esto, pero eh, es esa condición que tenemos todos, las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles en una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para el logro de los objetivos planteados o acordados. ¿Sí? Entonces la capacidad, digamos, se suma, ¿no? En un contexto ya de emergencia o desastre, las capacidades suman para poder afrontar una situación o un evento adverso. La resiliencia, ¿sí? Em, Está muy relacionado con esa condición, esa capacidad de resistir, absorber y adaptarse, transformarse y recuperarse frente a una fuerza externa y la resiliencia es, digamos, se construye, ¿sí? La resiliencia se forja, se arma con base a las capacidades, ¿sí? Entonces, capacidades, digamos, es el, el medio o los insumos para nosotros poder generar resiliencia, obtener resiliencia. Entonces, mientras más trabajamos en eh, reducir la vulnerabilidad y aumentar esas capacidades, mayor resiliencia vamos a obtener en la comunidad, en la infraestructura, en lo que queremos proteger también, ¿no? Em, bueno, ahí solamente como hacer solo hincapié que el tema de resiliencia, a pesar de que ya tiene su tiempo en conversación, en discusión y análisis, em, todavía es un eje que necesita fortalecerse, ¿sí? No logramos todavía asentar acciones concretas de resiliencia en territorios. em, Todavía hay trabajo que hacer ahí. Y entonces, claro, digamos, ahí es nuestra, nuestro trabajo, nuestro enfoque como gestores, como eh, estudiantes y que nos estamos formando para eso, para poder llegar a fortalecer este componente que es la resiliencia. Y este gráfico, nada más de manera de resumen, ¿sí? Un gráfico bastante sencillo, pero que nos ayuda a comprender el resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento, que está dentro del módulo 1 de esta materia, en donde se resume, bueno, el peligro como amenaza, ¿sí? La vulnerabilidad se representa en una vivienda y el riesgo en las afectaciones o probables pérdidas que podemos tener, ¿no? Entonces, si yo tengo claro la, el tipo de amenaza, digamos que es un factor que yo analizo, em, que yo identifico, cómo identifico, que a veces nos quedamos solamente en el gráfico. Recuerden que para identificar las amenazas actualmente tengo muchas formas, ¿no? Tengo, eh, tengo que hacer un análisis en territorio, ¿sí? Tengo que hacer levantamiento de información, ¿sí? Estudios, puede ser de suelos, ¿no? Registros históricos, ¿qué más? Puedo hacer análisis de recurrencia, ¿sí? ¿Qué más? Puedo hacer análisis de información geográfica,
Entonces, a través de todas estas herramientas, digamos, técnicas de trabajo técnico, de análisis, tanto en territorio o en campo como en escritorio, yo puedo determinar esto, ¿sí? Y obviamente durante este análisis empiezo a analizar, ¿qué? Los factores, ¿no? Los factores. Entonces, por aquí mientras voy analizando todo esto, yo ya puedo conocer la dinámica del evento, cómo se podría materializar y qué puede afectar, ¿sí? Entonces, yo ya cuando me voy al qué o a quién puede afectar, entonces ya empiezo a ver qué está expuesto, ¿no? ¿Qué está expuesto? ¿Qué tan susceptible? Uy, perdón, me salió chuequísimo. ¿Qué tan susceptible es estos elementos, ¿no? Y qué capacidades, ¿sí? O resiliencia tenemos en este sector. Y para esto aplico todo lo que tiene que ver en cambio con planificación, normativa, procedimientos, protocolos, ¿sí? Y y otras actividades que me pueden ayudar, ¿no? Como por ejemplo aquí entran lo que son los sistemas de alerta temprana, lo que son acciones de monitoreo, ¿sí? Para yo poder ir teniendo el alcance de control dentro de la amenaza, ¿no? Que ya identifiqué previamente. Entonces, hasta ahí es el trabajo técnico que tenemos que hacer. Luego de esto, claramente, si yo ya tengo todos estos elementos previos, yo ya me puedo, em, yo ya me puedo, yo puedo hacer un análisis a futuro, ¿sí? De qué nomás se puede afectar en el caso de que se materialice el evento. Como pueden ver acá en el riesgo, ya nos sale el número de posibles de vidas expuestas, de viviendas, pérdidas económicas, pérdidas de servicios, ¿sí? Y aquí no termina el trabajo. ¿Qué viene después? La recuperación. Ya, bueno, pero ¿en qué englobaríamos la recuperación y todo esto? En respuesta. ¿No es cierto? Y a la respuesta también. Todo esto son acciones, ¿no? Son acciones o los famosos planes de acción, planes de acción, ¿sí? Entonces ahí vienen ya las acciones en todos los procesos de la gestión de riesgos, chuta, ¿no? De desastre. Son los procesos. ¿Cuántos procesos nosotros tenemos ya en nuestra ley? 7 procesos. Correcto, muy bien. 7 procesos. En la última parte de este módulo de esta asignatura vamos a ver estos procesos. Ah, no, ya nos viene. La siguiente clase nos toca, mañana nos toca empezar a ver los procesos. Entonces, miren, esto es técnico, esto es técnico social, esto es técnico y esto ya es multisectorial y multinivel. ¿Por qué multisectorial y multinivel?
Aquí está la clave nuestra. En la aplicación ya de la gestión de riesgos en sí, de los procesos de gestión de riesgos. Porque yo Porque empiezo a involucra, trabajar en 7 procesos. Sí, ¿alguien quería hablar? No les ah, puedo ver. porque, porque es multisectorial y multinivel, porque David, adelante. involucra a muchas o algunas instituciones que, que necesariamente involucran articularse o exige articularse, y multinivel por los niveles de gobierno que manejaría de las competencias que cada acción Exactamente, requiera, ¿no? exactamente. Y la clave está ahí, como dice David. La clave está ahí, en saber quién actúa en qué momento en estos 7 procesos. La clave está aquí, porque si yo llego hasta aquí, me quedo en lo técnico. Todo esto que hemos hecho, todo esto, esto de aquí, esto vulnerabilidad, esto riesgo, ¿no? Se denomina o es una parte que es el conocimiento del riesgo, ¿sí? Y este es digamos, la base, ¿no? La base. Aquí están los escenarios, ¿sí? Aquí están los estudios técnicos científicos. Aquí no. Pero si yo tengo un escenario, un estudio técnico científico, y no lo puedo llevar a lo que es gestión de riesgos para empezar a trabajar sobre el problema, ¿m? Ahí llegamos, hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, eh, en resumen, nos queda digamos, esta lógica de todo lo que, el análisis técnico que se hace para entender el riesgo de desastres, debe de alguna forma trasladarse a un proceso pragmático, ejecutable, aplicable, que lo podemos hacer a través de la gestión de riesgos. ¿Sí? Ok. Entonces, no todo está escrito porque alguien se despertó y dijo, hoy voy a inventarme un modelo prototipo para analizar el riesgo, como en algún momento lo planteó Mansilla. Entonces, eso es, amigos. Bueno, con esto finalizamos